El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo decimos siempre según donde usted se encuentre, a la hora que nos pueda ver y a la hora que pueda conectarse con Frecuencia Política. Este programa que es parte de la programación de Radio Pichincha Universal, que llega a ustedes, digamos, con el auspicio o la posibilidad de que la radio de los pichinchanos y las pichinchanas dé para que la comunicación pública, la comunicación alternativa, proyectos de comunicación que buscan llevar a usted la mejor información en los distintos ámbitos, puedan estar al alcance, sobre todo en esta franja horaria, la que se lleva a cabo entre las 6 y las 7 de la noche. Hoy es miércoles 22 de septiembre, estamos ya en todo el mes, que al menos para la sierra supone el regreso a clases. ¿Cómo le está pasando? ¿Ya han regresado los chicos? Todavía no. ¿Están conectados? ¿Están haciendo una cuestión mixta? Algunos colegios, algunas escuelas parece que ya regresaron al 100%. No bajen la guardia, síganse cuidando. El uso de los cubrebocas, el uso de la mascarilla, el uso de alcohol, el uso de gel, pero sobre todo el lavado constante de manos y mantener también una sana distancia serán, digamos, las medidas preventivas que nos permitan un regreso a clases para que los chicos puedan estar también en el ambiente donde deben estar. La educación de nuestros niños y niñas es un derecho, de nuestros adolescentes es un derecho, y por lo tanto debemos hacer todo lo posible para que regresen a clases, pero que lo hagan en condiciones en las que no se contagien, que no se expongan ellos, que no expongan a sus familias, que no expongan a sus maestros y maestras, o al revés, los maestros y las maestras no lo expongan a ellos, pero ojalá vayamos recuperando la normalidad que tanta falta le hace, digamos, al país, al mundo entero. Sobre todo en el ámbito educativo, no hemos conversado de esto y habrá que dedicarle algún programa para ver ¿qué efectos psicológicos han venido asociados con la pandemia? El hecho de que alguna gente no haya visto a sus familiares por muchos meses, el hecho de que los chicos hayan tenido año y medio prácticamente en virtualidad y no hayan estado conectados con sus maestros, esta vinculación cada vez más cercana que tenemos con las redes sociales son una maravilla muchas veces, son un infierno en otras veces. Vale la pena que analicemos qué está pasando con los efectos sociales, psicológicos de la pandemia. Muchas veces lo hemos dedicado sobre todo al ámbito sanitario y al de la economía, pero hay que analizar todos los aspectos asociados con la pandemia. En este miércoles 22 de septiembre, tal vez hay dos cosas que de manera muy breve podemos comentar. El día de ayer ha sido debatida la proforma presupuestaria presentada por el Gobierno Nacional y no fue aprobada por la Asamblea Nacional. Para conocimiento de todos, la Asamblea Nacional puede hacer solamente dos cosas con la proforma: aprobarla o la siguiente opción es observarla. No tiene la posibilidad de negar la proforma presupuestaria. Se entendería que la observación es una negativa y esa observación lo que hace es decirle al presidente de la República: aquí están las observaciones que tiene la Asamblea Nacional en representación del pueblo ecuatoriano y acójalas. Entre las cosas a destacar, no había un plan nacional de desarrollo, violentación de algunos artículos legales y constitucionales, menos 577 millones de dólares para educación, al mismo tiempo 80 millones de dólares para una consulta popular, y todos estos elementos, inconsistencia en datos como barril de petróleo, la estimación de la inflación, y todo esto provocó, digamos, malestar en las distintas bancadas y fue observada la proforma presupuestaria. Hemos elegido para el día de hoy un tema que está relacionado con la crisis económica, pero desde otra dimensión, y tal vez la dimensión más terrible, y es las oleadas, las estampidas, los flujos migratorios que se han generado nuevamente en el país. Lo vamos a conversar con nuestro invitado para el segmento Dialogando con. Él será Jacques Ramírez, doctor en antropología social, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es en este momento investigador de la Universidad de Cuenca y un especialista de los procesos migratorios.
En su momento escribió un libro que hablaba de la estampida migratoria, lo que sucedió en los años 99-2000, alrededor de la debacle económica de ese momento. Y qué curioso, el neoliberalismo vuelve a gobernar, como lo hizo con Moreno, lo está haciendo con Lasso, y el neoliberalismo vuelve a expulsar a sus propios ecuatorianos, a sus propias ecuatorianas de su terruño y hacer que busquen hacer patria fuera de su patria. Y esto es lo que vamos a conversar con Jacques Ramírez. Así que les invitamos a que continúen con nosotros en Dialogando con. No se olvide que usted puede seguir Frecuencia Política a través de distintas redes. Por Twitter, Frecu Política, en nuestro canal de YouTube, Frecuencia Política, por Facebook, @Frecu Política, y evidentemente también una vez que se acabe este programa a las 7 de la noche, 2 horas después, a las 9, usted puede seguir el reprise por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Soy Pavel Muñoz, esto es Frecuencia Política, y le invitamos a que se mantenga con nosotros en nuestro próximo segmento, Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Efectivamente, lo hemos anunciado y estamos contentos de recibir aquí en nuestra casa, en Frecuencia Política, que en realidad es su casa, a Jacques Ramírez, amigo de Frecuencia Política, querido amigo de toda la vida. Él es, como lo hemos presentado, especialista en el tema de migraciones. Hemos ya dado una referencia de su hoja de vida, pero fundamentalmente un investigador del proceso o los procesos migratorios, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Así que insistirte, Jacques, qué bueno que estés con nosotros. Te mando un gran abrazo. Como decía, contentos de poder conversar con un amigo de toda la vida y con un especialista en un tema que en este momento está dando tanto que hablar. Gracias, Jacques, te mando un abrazo. Bienvenido a Frecuencia Política. No, gracias a vos, querido Pavel, hermano de toda la vida. Un fuerte saludo a todos los radioescuchas de Radio Pichincha y de este programa Frecuencia Política. Gracias por la invitación. No, con gusto, con gusto. Además, siempre empezamos con la nota más coloquial, más humana. En este momento estás residiendo en Cuenca, estás como investigador en la Universidad de Cuenca. ¿Extrañando tu Quito o estás ya también sucumbiste a los encantos de la bellísima Cuenca? Porque además tienes de todo, ¿no? Estás cerca del sector rural, tienes una ciudad que es maravillosa, un centro histórico, digamos, su gente, la comida. Así que, ¿estás extrañando la capital o estás ya absolutamente acostumbrado a la Cuenquita querida? Yo estoy vinculado a la universidad hace unos 5 años, sobre todo en el posgrado de antropología social, pero desde este año sí he estado más de manera más permanente, dedicado a la asesoría y a la investigación, sobre todo en un nuevo vicerrectorado de investigación que se creó en la Universidad de Cuenca. Y sí, esta ciudad me encanta, vos la conoces, ¿no? Cuenca es una ciudad maravillosa, pero vivo una vida, si tú quieres, translocal, ¿no? Un tiempo acá en Cuenca, un tiempo en Quito, por diferentes actividades, sobre todo por temas personales y familiares. Me toca hacer esta vida translocal, así es que disfrutando más bien de las dos ciudades patrimonio, las dos patrimonio de la humanidad. Tengo la suerte de estar viviendo en dos ciudades hermosas de nuestro Ecuador. No, no nos vas a decir que son patrimonio porque vos estás viviendo en las dos ciudades, o vas a llegar a eso. El hijo predilecto de las dos ciudades. Ya me dieron la llave de la ciudad acá también, por si acaso. Ah, qué bueno. Entonces tendrás que invitarnos de ahí a que tienes la llave de la ciudad. Venga, Querido venga. Jacques, he escuchado buenos comentarios de la Universidad de Cuenca, y ahora que dices que se vierte un doctorado, un rectorado, vicerrectorado de investigación, ¿cómo está el proceso, si quieres, de desarrollo académico, la investigación en la Universidad de Cuenca? Insisto, con su rectora, la doctora Hermida a la cabeza, me parece que hay unas interesantes apuestas que está haciendo la universidad, pero también en este momento está un poco golpeado la universidad porque no se le ha dado los recursos que esperaban, sobre todo con esta oferta de abrir más cupos, ¿no es cierto?, para los estudiantes. Esta es una promesa trunca del presidente actual. ¿Cómo está el ambiente universitario, si me permites entrar un poquito en este terreno? Lo que dices, Pavel, la universidad acaba de iniciar en este año, a inicios de este año, un nuevo periodo con nuevas autoridades, con la doctora María Augusta Hermida a la cabeza,
y la doctora Montserrat Herbes como vicerrectora de investigación en este nuevo espacio que se ha creado dentro de la universidad. Anteriormente había una dirección de investigación y ahora hay un vicerrectorado de investigación, justamente con el énfasis, con el interés de motivar e incentivar más la producción científica de la Universidad de Cuenca. Cuenca está entre las 10 mejores universidades del Ecuador, y la apuesta es a mejorar el proceso de producción científica, mejorar la investigación. Lastimosamente, como bien señalas, Pavel, no son buenos aires para la universidad pública en general, para la educación en el amplio sentido, con estas nuevas miradas, con estos nuevos recortes. De hecho, ustedes tienen que tramitar la propuesta de ley de educación superior. Sin embargo, se está haciendo bastantes esfuerzos para dedicarse a esta parte fundamental de la universidad, que es la investigación. Se acaba de lanzar un concurso, el primer concurso después de 2 años de investigación con vinculación de la sociedad, para que los profesores, los docentes e investigadores tengan la posibilidad de acceder a recursos. No son muchos, pero que permitirán hacer una investigación en el año que entra. Así es que muy contentos por el trabajo que están haciendo las autoridades acá en Cuenca. Qué bueno por eso, qué bueno por Cuenca, por su universidad, por la Universidad de Cuenca en particular y por los procesos de investigación. Entrando en esa materia, Jacques, lo tuyo es la investigación sobre los procesos migratorios, movilidad humana. Vas a guiarnos un poco en la conversación. Nosotros no conocemos, digamos, en su extensión estos temas, más conocemos incluso un poquito a ratos de lo que provoca los procesos migratorios, ¿no? Digamos, en este momento una crisis económica como la que se viene viviendo en el país, este desgobierno, digamos, de los últimos 5 años en realidad, ¿no es cierto? Ya entrándonos en lo que es este primer año de gobierno, que ha provocado, y corrígeme si estoy equivocado, Jacques, una segunda oleada migratoria. ¿Es la segunda oleada migratoria más importante después de la de 99-2000 o no? ¿O ha habido, o hasta dónde quisieras extender el periodo histórico para analizar? ¿O cuántas oleadas migratorias ha vivido en este país? ¿Y cómo empiezas a dimensionar la que en este mismo momento se está viviendo? Gracias, Pavel. Muy buena tu introducción y tu pregunta. Yo justo en estos momentos estoy escribiendo un nuevo artículo, una nueva investigación, haciendo una revisión, revisitando todos los estudios migratorios que se han realizado a lo largo del tiempo en nuestro país. Sí, para muchos se puede hablar de una segunda ola migratoria. De hecho, yo estoy hablando de este momento de una estampida migratoria 2.0, pero medida desde finales de los 90 o inicios del nuevo siglo hasta la actualidad, en estos 20 años, digamos, en tiempo corto. Sin embargo, si uno estira la historia, como bien señalabas tú, ya podemos decir que el Ecuador tiene 100 años de migración, principalmente hacia Estados Unidos. Mucha gente, si tú revisas los textos más académicos, suelen colocar como el origen o la primera ola migratoria en la década de los 50, sobre todo acá donde me encuentro, en el austro del país, a raíz de una crisis de los famosos Panama Hat, de los sombreros de Panamá, los pajatoquillas, cuando hubo una crisis en aquella época. Y esto provocó que muchos comerciantes o intermediarios que ya estaban vinculados con el mercado en Estados Unidos y Nueva York, una vez que se produjo la crisis, decidan migrar y empezar los circuitos migratorios de entre el austro y sobre todo Nueva York. En particular, sí, te escucho. Eso vos encuentras por lo general en la literatura, pero recientemente encontré un texto. Vos sabes que a mí me gusta también mucho la literatura, un texto de un libro de Alfredo Pareja Diez-Canseco de 1933, que se llama El Muelle. Y este libro habla sobre un migrante de la costa urbano que salió hacia Nueva York, fruto de una crisis, una primera crisis relacionada con el cacao, ¿no? Con la famosa pepa de oro. Si bien esto es una literatura, la introducción le hace el grandísimo Alejandro Carrión, y él da cuenta hace una lectura más, si tú quieres, sociológica,
que da cuenta de lo que está narrando Alfredo Pareja, tiene que ver con lo que está sucediendo o con lo que sucedía en Ecuador a finales del siglo, en la década de los 20, a mediados de los 20, con una crisis, en este caso del cacao, que provocó una primera ola migratoria. Entonces, por eso, digamos, ahí uno va a encontrar en estos textos más de la literatura y en este episodio un primer momento de la migración ecuatoriana, sobre todo de personas de la costa, de Guayaquil, que migraban hacia Estados Unidos. Por eso estoy hablando yo de 100 años de migración. Después viene la de los 50 y podemos seguir ya con la de los 80 y finales del siglo. Ahora, esta nueva oleada migratoria, digamos, que tú estás catalogando como la 2.0 de los últimos 20 años, efectivamente dices, es un proceso más histórico, más corto, está teniendo como punto central a las redes establecidas ya en Estados Unidos. A nivel general, incluso si consideramos esos 20 años desde lo que fue la crisis bancaria, ¿cuántas redes existen a nivel internacional? Las clásicas o conocidas, corrígenos, Jax, se han hablado de 3, ¿no? Una asentada tal vez en Italia, ¿no es cierto?, en España, pero la de más vínculos y sobre todo la que más relación tiene tal vez con el austro del país es la de Estados Unidos. ¿Esta es la más activa en este momento, en esta oleada 2.0? A ver, lo que nosotros siempre la pregunta que uno se hace es, primero, ¿por qué migra la gente? Y después, ¿por qué elige su destino? Entonces, cuando hablábamos de la migración de finales de los 90, inicios del nuevo siglo, lo que denominamos en nuestro libro la estampida migratoria, veíamos que prácticamente el 85% de los migrantes de aquella época tenían como destino 3 países: España, Italia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es casual de que se elijan solo 3 países teniendo una oferta grande de migración. Y esto se explica teóricamente, por lo que tú señalas, por la consolidación de lo que se llaman cadenas y redes migratorias que conectan lugares de origen con lugares de destino, ¿no? Y por eso hacía este recuento histórico, me fui muy atrás, pero sobre todo para que se entienda que no es de casualidad que hoy por hoy estamos viviendo una migración hacia Estados Unidos, sobre todo hacia Nueva York y Nueva Jersey y Connecticut, este espacio triestatal, sino que esto responde ya a la consolidación de estas cadenas y redes migratorias por más de 70 años, desde 1950, si tú quieres, si no un poco más, hacia dicho país. Entonces, a lo largo de la historia, hemos visto que con diferentes movimientos pendulares y sobre todo vinculados a crisis, acá también entramos en un tema más económico-político, sobre todo en los últimos 20 años, y acá las comparaciones, la crisis que vivimos a finales de los 90, vinculada con este modelo económico-político neoliberal que pulverizó a nuestra sociedad, que dolarizó nuestra economía. Recordemos el famoso corralito bancario y todas estas imágenes, para los que ya somos más canosos, las tenemos presentes. Estamos reviviendo no lo mismo, pero sí el modelo, lo que tú decías, de estos 4 años y medio ya de un retorno de un modelo neoliberal que expulsa, ¿no? Y esto hablábamos hace poco con un colega, con el doctor Raúl Delgado Guay, cómo hay que entender que el modelo neoliberal expulsa a las poblaciones de su lugar de origen a partir de la consolidación de modelos de un desarrollo desigual, de un intercambio desigual entre países de origen y destino. Entonces, lo que nosotros vivimos en los 90 y principios del nuevo siglo fue el surgimiento de unos nuevos cadenas y redes migratorias hacia Europa, sobre todo hacia España e Italia, que no estaban esas presentes en la historia del siglo XX del Ecuador, ¿no? La presencia de España e Italia es de inicios de este nuevo siglo, y lo que vemos ahora es el retorno, si tú quieres, o la nueva consolidación de esta migración hacia Estados Unidos como destino. Lo que va variando, y podemos hablar después, es los mecanismos y las formas cómo se está llegando a dicho lugar. Para darle más tiempo a esta segunda oleada que tiene como foco de atención Estados Unidos por las redes y las cadenas migratorias que ha señalado, antes de cerrar nuestra primera parte, digamos, o antes de tener una pequeña pausa en esta entrevista que estamos haciendo con Jax Ramírez, especialista, investigador sobre los procesos migratorios en el Ecuador o del Ecuador. Jax,
¿Qué 2 o 3 características fueron las más relevantes en esa oleada de 99-2000? Señalaste algo ya, ¿no es cierto? El tema de la crisis económica, ¿no es cierto? La pulverización del sistema financiero que termina con la dolarización. Pero en ese momento ya estaban abiertas ciertas cadenas migratorias con España e Italia, ¿o se empezaron a abrir ahí? ¿Qué es lo que quisieras remarcar sobre esa oleada migratoria 99-2000 para después de encontrar similitudes y diferencias con esta que estamos viviendo ahora? Bien, excelente pregunta. Más allá de lo que tú acabas de señalar y lo que dije brevemente del contexto político-económico que podemos ver un símil, y en torno específicamente a las características de la migración, lo primero es los destinos. Insisto, la tradición era ecuatorianos hacia Estados Unidos, se abre esto hacia Europa con unos antecedentes de migración, sobre todo lojanos, de mediados o inicios de los 90, pero la gran salida se da a partir del 98 y con fuerza los 2 o 3 años siguientes. Y otra de las características que se observa de esa estampida de este periodo que hablamos tiene que ver con la feminización de la migración. Históricamente, los que migraban, digamos, tú ves los datos de la migración de los 50 hasta los 80, era una migración mucho más masculina, de hombres entre 20 y 30 años. Lo que vemos en este otro periodo es una feminización de la migración, entendido no solo como el incremento de mujeres que migran, sino como ellas, como las pioneras en las cadenas y redes migratorias. Acá, por ejemplo, había diferencias en los estudios de género, como la reunificación familiar se hizo mucho más rápido cuando migraba una mujer que cuando migraba un hombre, ¿no? Es decir, cuando la jefa de hogar, la mujer, se decide que va hacia España o Italia, ella en menos tiempo lleva a sus hijos, lleva a su pareja y hace reagrupación familiar en destino. En el caso de los hombres, terminaban más bien generando otros hogares, no había reunificación familiar. Hay de todo, hay reunificación, hay también ruptura de familia, había varios motivos, no había algo específico. Y otra de las diferencias también tiene que ver con el origen. Antes, en los 80, 70, también había un fuerte componente campesino, indígena, rural, si tú quieres, de la migración, y la de los 90, finales de los 90, nuevo siglo, fue una migración urbana, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca también ya había cambiado, como saben, el análisis sociodemográfico de un país más rural a un país urbano, y eso también explicaba esta salida más de compatriotas de estas 3 ciudades. Y finalmente, señalar que ya el epicentro que siempre se ha dado en la zona austral, estoy hablando en la década, en el siglo XX, también al iniciar este nuevo siglo vemos que ya fue una mancha, entre comillas, de migrantes que estuvo en todo el territorio ecuatoriano, obviamente con más fuerza en estos lugares de alta y densa migración que están en el corredor interandino de la Sierra Centro-Sur. Voy a la pausa que nos exige nuestra producción en esta conversación que estamos teniendo con Jacques Ramírez, especialista en los procesos migratorios del Ecuador, oleadas migratorias también, como él las llama, pero te cuento una anécdota para que si quieres la comentes al regreso. Tú también haces muchos elementos etnográficos, nos decías que ahora mismo en Cuenca sales de inmediatamente, puedes conversar con alguien que tiene seguramente un familiar, sí, o que él regresó, o que le tocó algunas experiencias. En el año 99 tuve la oportunidad de ganar una beca para estudiar en España. Los cerca de 12 horas de viaje que son, digamos, para saltar el charco, era mi primera vez que podía visitar Europa, también tenía algún nivel de nerviosismo, y me fijé antes de aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que la chica que venía al lado no había, o sea, cuando ella me habló, me dio cuenta de lo callada que había estado, no habíamos cruzado palabra, ¿no es cierto? E insisto, yo también pensando cómo iba a ser mi propia llegada a España, ese momento pude, digamos, entablar algo de conversación con ella. Y ella tenía, casualmente tengo una servilleta conmigo aquí, tenía literalmente, Jax, así, y a la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Una servilleta absolutamente arrugada, que la fue abriendo de a poco,
y me decía, disculpe, ¿usted sabe cómo puedo llegar a esta dirección? Una dirección en Madrid. Yo era la primera vez que llegaba. Le digo, no tengo idea de qué otra forma le puedo ayudar, lo que fuera. Y ella, si no estoy mal, era de Saquicilí, me parece. ¿Sí? Era la primera vez, me parece que tenía 20 años, 21 años, era la primera vez que había llegado a Quito, no conocía Quito, había llegado a Quito y la primera vez que fue a Quito fue para tomar un avión y amanecer en Madrid. Esos también, digamos, ya las condiciones personales, íntimas, ¿no es cierto?, que están vinculadas con los procesos de migración. Y he decidido contar esto para que a mi regreso podamos analizar uno de los temas más importantes que se está dando ahora, Jax, que tiene que ver con dramas migratorios donde se están utilizando, por ejemplo, niños, adolescentes, y que seguramente algo tendrás que comentarnos. Corta pausa en Dialogando con, aquí en Frecuencia Política. Volvemos con Frecuencia Política, nuestro diálogo con nuestro querido amigo, especialista en migración y en los procesos migratorios en el Ecuador, Jax Ramírez. Jax, hacías entonces una, digamos, al menos la descripción de unas breves características de ese proceso migratorio del 99, 2000, 2001, dices tú, y hoy tenemos una nueva oleada migratoria, tú la estás llamando 2.0, vuelve a ser Estados Unidos, ¿no es cierto? Entiendo que son estas redes que has dicho en estos 3 destinos predilectos, digamos, de los migrantes ecuatorianos, pero en contexto de pandemia, Jax, ¿cómo se ha dado esto? Porque yo creo que todos discutíamos, ¿no es cierto?, el golpe económico que significó un mal gobierno agravado por el tema de la pandemia. Decíamos, bueno, habrá mucha gente que quiere migrar, pero que la imposibilidad de viajes, ¿no es cierto?, hizo, si tú quieres, una especie de dique de ese proceso migratorio. Y lo que estamos viendo más bien en los últimos meses, en abril, por ejemplo, salieron 57.800 ecuatorianos, no tengo el registro de cuántos regresaron, pero en mayo hubo un incremento de cerca del 40%, salieron 79.000 prácticamente, ¿no? Y las cifras nos hablan de que últimamente se han detenido 55.000 ecuatorianos, detenidos o deportados en Estados Unidos. ¿Cómo es, en cambio, esta nueva oleada migratoria 2.0? ¿Qué características quieres, resaltar? A ver, primero lo que le estoy denominando estampida migratoria 2.0, este adjetivo de estampida tiene que ver con la velocidad, ¿no? Como también vimos a finales de los 90, de ahí una comparación, la velocidad con la que adquieren los flujos migratorios de salida, ¿no? Y eso estamos viendo actualmente en este año como un elemento adicional. Habíamos hablado en la primera parte de que se puede entender la migración no solo a partir de la consolidación de redes y cadenas migratorias, sino desde una lectura estructural con estos problemas mayores de la economía, de la política, las llamadas crisis, ¿no? Ya hablamos de la crisis de la exportación del sombrero de paja toquilla en los 50, la crisis del cacao en los 20, la crisis de finales de los 90 que pulverizó la economía, una crisis económica política con derrocamientos presidenciales de por medio, y ahora al contexto de este del retorno del neoliberalismo, hay que meter esta crisis sanitaria, ¿no? La pandemia lo que hizo fue agravar más aún las condiciones precarias que los ecuatorianos ya empezaban a sentir como efecto del retorno del modelo neoliberal. Solo para dar unos datos estadísticos, y esto tiene que ver con el tema de la pobreza, Pavel, y a todos los que nos escuchan, ¿no? Cómo los ecuatorianos se vieron afectados con fuerza en su economía, en su bolsillo en el último año. La pobreza nacional en junio del 2021 se ubicó en 32,2%, con un incremento de 6,7% con respecto a junio del 19, mientras que la pobreza extrema también en el 2021 fue de 14,7%, superior en 5,2% a lo registrado en junio del 19, esto según datos del Banco Central del Ecuador, ¿no? Entonces, esos datos que parecen fríos te dicen mucho de personas que cayeron en la pobreza, de personas que perdieron el empleo, y tú y varias personas han hablado durante todos estos últimos años cómo se ha empobrecido la economía de los ecuatorianos, todo el tema de los despidos, todo el tema del ajuste del Estado, de la reducción del Estado, es uno de los efectos que ya sentíamos antes de la pandemia, y con la llegada del virus
Esto ya fue un detonante que pulverizó a las personas. En el contexto mundial hay que poner dos elementos. Uno, cómo se cerraron las fronteras en todo el mundo, no solo acá en Ecuador, todo el mundo como por miedo, no sabíamos cómo controlar, no sabían los gobernantes cómo controlar este virus, decidieron cerrar las fronteras. Obviamente eso no fue ninguna medida, lo he visto después de un año, todos los datos de contagiados y muertos que tuvimos. Y dos, Pavel, el cambio de autoridades en Estados Unidos. Recordemos que Trump fue un presidente no solo anti-inmigrante, sino antirracista, xenófobo, con declaraciones a lo largo de su periodo en contra de las migraciones, que se tradujo en políticas de restricción, seguridad y control, ¿no? Una de las últimas que él dejó instalando fue el famoso Título 42. Resucitó una vieja normativa que permitía a las autoridades expulsar prácticamente de expedito inmediatamente a los migrantes que llegaban a la frontera por temas de salud pública, ¿no? Entonces, todo esto detuvo la migración en el año pasado, en el 2020, pero conforme se van reabriendo las fronteras y conforme sobre todo el Ecuador volvió a abrir los vuelos internacionales, vemos cómo desde marzo se disparan los flujos migratorios, teniendo como ruta para llegar a Estados Unidos dos. Una, personas que efectivamente ya tenían su ciudadanía americana. Insisto, ahí hay que recordar toda esta historia que he hecho en la primera parte. Hay muchas personas, sobre todo del Austro, que ya tienen su ciudadanía suramericana, su visa y pueden entrar. Y otros que van a través de terceros países, ¿no? Sobre todo en este caso a través de México, ¿no? México, recordemos que eliminó la visa de acceso de entrada al Ecuador en el 2018 y por temas de turismo, de comercio, pero también esto ha beneficiado a personas que quieren llegar a Estados Unidos. Mi siguiente pregunta está justamente vinculada con México, porque, claro, tal vez es muy difícil poder, digamos, determinar o que se pueda decir si es que, porque lo que te quiero preguntar es lo siguiente. El hecho de que en la pandemia se hayan elevado los niveles de control y en algunos casos impedir el ingreso de personas incluso para visitar los países europeos y Estados Unidos, hizo o ha hecho que llegar a Europa sea más difícil. Entonces, lo que te quería preguntar es, si los controles fueran más, digamos, menos rigurosos en Europa, ¿crees que también tendríamos el mismo nivel de salida a España e Italia, donde ya estaban activadas redes? O, y ahí va lo segundo, en el caso de Estados Unidos, que también llegó a tener un momento de restricciones importantes, la puerta de entrada fue México, ¿sí? Y lo que veíamos también es vuelos abarrotados, ¿no es cierto?, a México, de personas incluso, te decía, me tocó ver en alguna experiencia, ¿no? Todos incluso daban la sensación que recibían como la misma instrucción, cortados del pelo muy, muy, muy cortito, seguramente será, digamos, por el tiempo que les toca llegar, es decir, te daba la sensación que estabas en vuelos o que veías que la gente era como si estuvieras transportando a esas personas que ingresan a la conscripción, ¿no? Hombres más o menos de estas edades, alrededor de los, qué sé yo, de 20 años, ¿no es cierto? Y todos de alguna u otra manera como cumpliendo que seguramente un protocolo y para pasar con México. Asociado a eso, la desesperación y esta estampida también ha hecho que se recurra a formas más riesgosas de migración. Sí, por supuesto. A ver, primero lo de Europa. Evidentemente es mucho más complicado para las personas que no tienen la visa de acceso. Y esto es importante recordar, ¿no? Que lo que obliga a las personas a utilizar estas vías clandestinas, a utilizar países en tránsito, trampolín, son las políticas de restricción. No existe una libre movilidad, no existe el derecho a migrar como predicamos nosotros en nuestra Constitución y los defensores de este tema para que las personas podamos movernos de un punto a otro, ¿no? Y acá también hay que ver, no nos da el tiempo, el peso que tiene que ver el pasaporte, ¿no? Dime qué pasaporte tienes y te diré cuántas fronteras puedes pasar. En el caso
de los países del sur, tenemos muchas más restricciones para dirigirnos a países del norte, y Europa, obviamente, también por no solo la distancia geográfica, sino por el océano que nos separa, es mucho más complicado. De todos modos, ya España es el cuarto país de destino en esta nueva estampida migratoria. ¿El cuarto? Es el cuarto país. ¿Cuáles están los tres Estados primeros? Unidos, México, Perú y España. Entendemos que Perú puede ser un país, acuérdate que la gente señala el primer lugar, ¿no? Entonces puede ser que Perú sea también una nueva estrategia para irse para otro lado. Había muchas personas que ya en nuestro propio aeropuerto de Quito, Guayaquil y el de La Tacunga, que se abrió también, aunque ya se lo cerraron, les impedían tenían impedimento de salida, entonces buscaban otro lugar. Siempre Colombia ha sido visto como un lugar muy peligroso, sobre todo por los altos niveles de seguridad y control del aeropuerto. Entonces puede ser que Perú sea este país solo de trampolín. Pero entonces ya está. Entonces yo creo que también aquellas personas que ya tienen las posibilidades o la residencia en Europa, bueno, muchos adquirieron también la nacionalidad europea, española, italiana y entre otras, pueden también reactivar estas redes migratorias. Lo que tenemos que ver claro es que la gente va a jugar con las opciones que tiene. Y hoy por hoy, teniendo muchas personas, teniendo este gran corredor austral, desde la zona austral hasta Nueva York, la gente reactivó estos circuitos con esta facilidad que tuvieron hasta septiembre hasta el 4 de septiembre de este año, de entrar a México sin visa y de ahí conectarse con los diferentes pasadores, coyotes que les llevan a su destino, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en términos de política internacional? El cambio de gobierno, como te decía, cuando llega Biden, lo que hace es un discurso mucho más pro migración, si tú quieres un efecto llamada, ¿no? Que hace que sea atractivo viajar, sumado a toda la crisis que ya hablábamos que está pasando en el Ecuador, ¿no? Entonces, este efecto de suavizar las políticas migratorias, de decir que ya se va a eliminar este título 42, provocaron de que la gente migre, y sobre todo un dato no menor, que es que se redujo drásticamente la restricción a grupos familiares. En el gobierno de Trump, así venga solo con grupos familiares o niños, no pasabas. Lo que se vio con la llegada de Trump es que los grupos familiares sí les permitían pasar, ¿no? Y hay una reducción de este flujo. Por eso no es casual que en el caso ecuatoriano tú no tengas muchos niños, niñas, adolescentes viajando solos, ¿no? Después de migrantes, hombres sobre todo, que sí viajan solos, el segundo grupo son pequeños grupos familiares, ¿no? Pequeñas unidades familiares que están llegando allá. Y otro dato interesantísimo, Pavel, es que la gente llega a la frontera y está solicitando refugio, ¿no? No están utilizando el título 42, sino están utilizando el título 8, que están diciendo mi vida está en riesgo, ¿no? Y esto no es menor. O sea, tú conoces también bastante el tema de refugio. Primero se pasa por creer en la entrevista, en el primer contacto que tiene un migrante, alguien que está huyendo de tu país, estoy solicitando refugio porque mi vida está en riesgo por X motivo. La mayoría de ecuatorianos están diciendo esto, ¿no? Y hay que tomar atención a lo que está diciendo. Algunos puede ser por estrategia, otros porque realmente creen que su vida está en riesgo. No nos podemos olvidar que durante la pandemia tuvimos 67,000 muertos en exceso, Pavel, ¿no? O sea, cuando decimos que el modelo y el neoliberalismo mata, no es chiste, no es una frase cliché. Sumado a la paupérrimas condiciones de vida por la crisis económica, por el desempleo, la gente se ve obligada a migrar y a decir que su vida está en riesgo. Lo que estamos viendo es que todas esas personas no son consideradas refugiadas y les están deportando en avión y están entrando vuelos a Guayaquil todas las personas deportadas. Claro, este dato no es menor, pero además si lo desmenuzamos un poco, ya es absolutamente preocupante. Y pudiendo ser estrategia, porque seguramente, digamos, las redes, incluso los coyoteros, quienes se mueven dirán, bueno, tienes que decir esto o esto o esto, pudiendo ser una estrategia, no deja de ser verdad.
Es decir, ¿cuál es la sensación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sensación de la persona que sabe que su vida está en riesgo en un país donde no consigue trabajo, donde se cerraron prácticamente todas las oportunidades? Porque aquí Donde te se dejo te una murió tu pregunta. hijo, tu esposa o tus padres. Exactamente, se te No ves murió. futuro. ¿Qué pasa con alguien que, por ejemplo, tenía 25 años, vivía dependiendo de su papá, que sí trabajaba, por decirte algo, su mamá, y Claro, y se murió? murió. Es decir, hay una cuestión de realmente sentir que la vida está en riesgo. Pero ahí voy a un elemento, ya que no sé si en las investigaciones más cualitativas que hacen los especialistas, es una situación de desesperación la que te lleva a migrar. Es como el último estado, decir ya no tengo más oportunidades, o no necesariamente así. ¿Verdad? Lastimosamente no tenemos datos más allá de los que reporta Ministerio de Gobierno de entrada, salida, saldos, y no podemos caracterizar aún cuantitativamente este nuevo flujo migratorio. Yo te diría que tradicionalmente no migran los más pobres, ¿no? Sobre todo pensando en que muchos están utilizando las redes de coyotes, tienen un costo elevado. El servicio que ofrecen estos pasadores, unos costos no menores, no estamos hablando de poca plata. Se está Estamos hablando de hablando 20,000 y 30,000, entre 20,000 claro, y 30 depende mil del dólares, grupo ¿no? familiar, te digo, son tres, entre uno puede ser 10, 15, en fin, la gente está volviendo, nuevamente comparando lo que veíamos en los 90, 2000, vendiendo su carrito, vendiendo sus terrenos para poder financiar este tema, pero hay unos estudios que hace el profesor Jorge Durán, uno de los eminencias en temas migratorios, que utiliza el concepto de desarraigo, los desarraigados. Y él lo que habla todo el mundo te dice esto, ¿no? De que no migran los más pobres y bla, 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 pero él lo que hace es una investigación con centroamericanos en los que te da cuenta de cómo justamente estas personas que están migrando en estos últimos dos años son personas que ya no tienen nada, que lo han perdido todo, ¿no? Y por eso mismo les da lo mismo arriesgar su vida, porque ya su vida en origen está prácticamente acabada, ¿no? Y vuelvo a lo que están pidiendo los ecuatorianos, en mi vida corre riesgo. A ver, lo que tú decías, Pavel, 67,000 personas murieron en exceso por efecto de la pandemia. Son 67,000 dramas, ¿no? ¿Qué pasaría con cada una de esas personas? A eso no le sumamos los desempleados, los que perdieron el empleo, etcétera. Solo estoy hablando del gran problema de que ocasionó esta pandemia. Entonces, yo creo que sí, ahí nos falta más estudios cualitativos de lo que he hablado acá, como les hemos dicho, yo estoy en el austro del Ecuador. Muchas personas sí sintieron con fuerza los 4 años del morenato, ¿no? Y acá ahora todavía falta más a los análisis sociológicos, politólogos, fuera del calor de la coyuntura, ver los grandes destrozos que hubo en el país, ¿no? Es terrible recorrer el Ecuador y ver cómo lo destruyeron todo. Tú te vas a la UCI, que paré en tránsito, ya no hay el tren ni siquiera de la Nariz del Diablo a la UCI, que era un recorrido histórico antes de que venga la Revolución Ciudadana. Todo eso del recorrido pulverizado la gente. Yo siempre viví, mis padres vivieron de este tren. Correa lo mejoró, pero había antes. Ahora ya no hay esto, ¿no? Me voy a Machala, nosotros el aeropuerto lo hicieron la carretera, ahora ya el aeropuerto está cerrado. Entonces, por donde tú pasas, hay un destrozo de las condiciones de la infraestructura, de las condiciones materiales que durante 10 años se trabajó con fuerza, y la gente sí está cayendo en unos niveles de desarraigo total que ven en la migración su salida para poder mejorar sus condiciones de vida y en unos casos para sobrevivir. Es que en algunos casos, Jacques, es imperdonable lo hecho con el país porque materias que pudieron avanzar también, ¿no es cierto?, tuvieron por simple deseo de odio, por ese famoso proyecto de la descorreización que botar toda la basura. Lo que acabas de señalar, ¿no? La cantidad de economías
que terminaban siendo economías de subsistencia, pero que se reanimaron Eso les con, suma. exactamente, se reanimaron con la actividad del tren, digamos, con un turismo interno, gente que podía desplazarse, y es, digamos, imperdonable lo que han hecho con el país en muchos de sus sectores, si acaso no en todos. Me quedó me llamó la atención y me quedé pendiente con una pregunta cuando señalaste, hay dos tipos de perfiles de personas que migran, las que van por primera vez, que realmente, digamos, han podido sacar un pasaporte, utilizan un país trampolín, pero señalabas de aquellos que ya tenían, por ejemplo, su residencia o su ciudadanía o su visa o lo que fuera. ¿Significa en algún caso y lo señalaste también para el caso europeo, significa que en algún caso sí tuvimos retorno de migrantes? ¿Conoces este tema? Que el retorno de migrantes fue importante. Esos migrantes que retornaron han visto que no tenían, digamos, su expectativa de que en los años anteriores sí tenían la posibilidad de emprender un pequeño negocio, lo que fuera. Volvieron a ver frustradas sus expectativas de desarrollo aquí y decidieron más bien volver. La cantidad de gente es decir, hay dos preguntas asociadas. ¿Fue significativamente importante la cantidad de ecuatorianos que habían migrado, que volvieron a su país cuando su país estaba en mejores condiciones y hoy muchos de esos están saliendo otra vez? A ver, en términos generales te diría que el retorno se vio incrementado a inicios de la década del 2010 en adelante, en los primeros años, pero nunca fue tan significativo, ¿no? Fueron gente que de alguna manera veían que su proyecto migratorio había concluido, con sus ahorros decidieron ponerse un negocio en el Ecuador, otros atraídos con ciertas políticas de retorno que en su momento se implementaron, algunas mal implementadas y volvieron a remigrar. Pero más allá de eso, de lo que señalo, hay que entender que esta ya trayectoria o esta historia de 50, 70, 100 años, como quieran medirlo, ha hecho que muchas personas tengan doble ciudadanía, ¿no? Dos pasaportes, europeo, ecuatoriano, americano, estadounidense, ecuatoriano, ¿no? Y recuerda que hay muchas más facilidades en estos países de reagrupación familiar, ¿no? Cuando una persona ya tiene una residencia y mucho más y ya adquiriste la nacionalidad, en España, en Europa, vos tienes mucha de nuestra migración, ya tiene la nacionalidad europea, ¿no? Ya tienen pasaporte de la Comunidad Europea. Y esas personas tienen más facilidad de solicitar o de hacer una recuperación o un pedido para unas personas. Si no, tú no entenderías el número tan alto de migrantes ecuatorianos que no han vuelto, ¿no? Tú hablabas los datos de salida y que nos dabas al inicio, pero hasta hasta finales del mes pasado ya bordeábamos los 90,000 ecuatorianos, el saldo migratorio casi 90,000 de los migrantes que no habían vuelto, ¿no? Recordemos que estudios que hacen de migración clandestina en tránsito por México te hablan de que alrededor del 15% de los migrantes que intentan llegar lo consiguen en su destino. El resto, Solo el 15. solo el 15% son devueltos, ¿no? Y obviamente esa gente intenta nuevamente, ya sabemos, las redes de coyotes te dan tres oportunidades, pero si fuera solo ese 15% que logra entrar, no tendríamos estos números tan grandes que no han vuelto al país, ¿no? Obviamente hay que esperar los últimos 3 meses, pero a mí me hace entender de que hay gente que está yendo a México y pie de página, una vez de que México puso la visa, lo advertimos, yo puse un tweet, va a pasar que los países de Centroamérica sean los países de entrada de ecuatorianos. Efectivamente, eso ya sucedía. Acaba de Guatemala poner una visa para los ecuatorianos y estoy seguro que ya vendrá El Salvador y otros. Entonces, lo que vamos a ver es que se reactiven esas peligrosas rutas que veíamos también en los 90, volviendo a la comparación que tú decías, puede ser que vuelvan a salir por vía marítima desde las costas del Pacífico, desde Manta, que era uno de los puertos, hasta una zona fronteriza entre México y Guatemala, y de ahí vuelvan a caminar. Eso está de ver si es que utilizan esa vía, o ahora están muchos caminando por Colombia, los haitianos, por ejemplo, están caminando por Colombia, por el Darién, en la frontera con Panamá, puede ser que se reactiven, no lo sabemos, pero
Lo que te quiero decir es que la imposición de visa no va a ser un elemento que pare la migración. Y seguramente, Retroceder un poco, pero no va a parar. y lo que seguramente hará, y vuelvo a este tema de tal vez utilizar mecanismos más riesgosos de migración, porque termina siendo como a ratos el peor de los mundos, ¿no? Te debo contar que en este país donde prácticamente no hay familia que no tenga un migrante en su seno familiar, yo tengo un migrante en mi seno familiar, fui a visitarlo justamente a Estados Unidos hace algunas semanas, debe ser ya un par de meses, y sí me llamó la atención de que en muchos sitios encontrabas digamos, carteles de necesito un ayudante, busco mesero, busco mesera, busco alguien para que me ayude en la cocina. Es decir, se nota que hay demanda, ¿no es cierto? Pero justamente al haber esa demanda es que tal vez el gobierno de Biden o Biden a la cabeza hace, como tú decías, este llamado, pero es muy probable que el llamado lo que terminó es alborotando, digamos, la migración o el control migratorio en México, porque claro, duplicaron la utilización de ese trampolín. Entonces, ahora al parecer se te abrirían oportunidades, ¿no es cierto?, para esos migrantes que quieren ir a Estados Unidos, pero en cambio te dificultan más cómo llegar, porque lo dices hacia abajo, ¿no? México, ya Guatemala, seguramente El Salvador van a poner visa y la migración se vuelve más riesgosa. El hecho de que sea más riesgosa ¿inhibe la migración o la decisión es tan firme que igual, digamos, vas con lo que tengas? Tu pregunta es fundamental porque muchas veces en la cabeza de los funcionarios gubernamentales, yo estuve hace poco en la mesa 21ª de movilidad humana que convocó el gobierno, ellos están convencidos de que hacer campañas para luchar en contra de la migración riesgosa es la solución. Yo estoy obviamente a favor de informar a la gente de los riesgos que tiene o salir por estas vías clandestinas, pero no hace falta que le digas ni vos, ni yo, ni el gobierno. Ellos saben perfectamente, porque lo han vivido en carne propia durante 30, 40, 50 años, saben perfectamente los riesgos que hay. Ahí vuelvo con lo que hablábamos anteriormente, Pavel. ¿Cómo la gente se arriesga o por qué la gente se arriesga a migrar sabiendo que las vías, las condiciones son tan peligrosas que hasta pueden perder su vida, ¿no? Entonces, eso te da a entender de que ya su futuro, sus condiciones materiales e inmateriales, su esperanza de vida en el país, su deseo de progresar, su sentimiento de que aquí pueden realizarse, no existe, ¿no? Por eso te digo que es importante recuperar este concepto del desarrollo, porque es gente que ya lo ha perdido todo y está utilizando una de sus últimas estrategias, que es migrar para poder salir adelante. Entonces, la situación es complicada, lastimosamente, insisto, requerimos más datos, más investigación para entender bien este flujo que estamos viviendo. Estamos en la ola en este momento, ¿no? No hay estudios que nos permitan caracterizar a profundidad, se necesita más etnografía, yo tengo algunos de la información levantada, pero no se puede llegar a ninguna conclusión en torno al perfil específico. Sabemos los defectos de la pandemia, sabemos los defectos de un modelo de 4 años que ha maltratado y en otros casos ha pulverizado a las economías familiares, pero necesitamos tener muchos más elementos para hacer una lectura más fina de lo que está pasando en el Ecuador. Interesante, pertinente y necesario diálogo el que hemos mantenido con Jack Ramírez sobre esta segunda estampida o esta estampida 2.0 que él ha catalogado, ¿no es cierto?, con lo que viene pasando con los ecuatorianos que han tomado la decisión nuevamente de salir de su patria, porque como bien lo hemos dicho, el neoliberalismo mata. Y si a usted le parece una exageración, digamos que empieza matando las ilusiones. Cuando usted no tiene la posibilidad de ilusionarse, tener un proyecto de vida, toma esta decisión complicada y Jacques lo ha dicho también de manera muy clara, ¿no es cierto? Las fuerzas del neoliberalismo son centrífugas, es decir, no incluyen, sino que excluyen, dejan a un conjunto de población muchas veces incluso como sobrantes del sistema y ahí, ¿no es cierto?, es que uno puede ver estos que terminan siendo dramas humanos vinculados con la migración. Muchísimas gracias, Jacques, por haber compartido este diálogo, algo con lo que quieras cerrar sobre este tema y evidentemente será un tema al que lo hagamos un monitoreo y esperemos volvamos a seguir conversando. No, muchísimas gracias, Pavel, por la entrevista, a todos los que nos escuchan y nos ven también, muchísimas gracias. Yo creo que hay que estar atentos
tú en tu calidad de asambleísta también es necesario pedir información y sobre todo ver qué políticas está implementando el gobierno en torno a esta problemática tan compleja. A mí me llama la atención los últimos viajes internacionales del presidente Lasso, que se insiste con el tema de los tratados de libre comercio. Al menos por esa vía también debería ayudar a hacer lo que yo siempre llamo un poco de diplomacia migratoria, porque fácilmente también esto se puede resolver con trabajo de política migratoria, con diplomacia migratoria, para abrir las puertas a nuestros compatriotas que vayan, los que tienen el deseo, la ilusión de emigrar, que vayan con un resguardo de su gobierno. Lastimosamente está muy lejos de que eso ocurra. Muchas gracias. Qué interesante lo que has dicho. Diplomacia migratoria también es lo que necesitamos, presidente. En México no solamente necesitamos ver con la velocidad en la que se piensa firmar un tratado bilateral, un acuerdo de inversiones, ¿no es cierto?, que genera mucha preocupación en los sectores productivos, sino esta diplomacia migratoria. Es penoso cuando uno tiene lo voy a decir, digamos, con cuidado también, cuando tiene un pasaporte como el nuestro, que no necesariamente deja abiertas muy fronteras, es penoso cuando una de ellas se cierra. Se ha hablado que el cierre de la frontera con México es de un tiempo nada más, pero esto siempre será un golpe porque no nos deja la posibilidad de ejercer que muchos reclamamos como un derecho, el derecho a migrar. Muchísimas gracias, Jax. Te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos tenerte una vez más de Frecuencia Política y con nosotros nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, Pavel. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.